Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de la toma de las gasometrías y su interpretación. Es un tema muy recurrente, una práctica intrahospitalaria que es pues habitual, cotidiana, sobre todo en la medicina de urgencias y en medicina crítica, al igual que medicina interna. Para lo cual la toma, tanto como la interpretación de gasometrías, es algo que el médico en entrenamiento o el médico interno de pregrado pues va a tener que convivir con ello a diario, para lo cual necesita saber cuáles son los parámetros básicos para poder distinguir qué es lo que está haciendo, ¿correcto? Ok. Una gasometría, como les había platicado, es un estudio de escrutinio de rutina de laboratorio. Es una prueba relativamente fácil y habitual, la cual nos ayuda a dar la interpretación de los gases en sangre, ¿sí? Para lo cual necesitamos nosotros aprender varias cosas antes de tomar una gasometría. Dentro de la historia de cómo inicia esta prueba, pues fue la preocupación de algunos científicos, que fue el Henderson y Hasselbalch, que de hecho tienen una formulita por ahí que se llama la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Ellos, por ahí del año de 1900, empezaron a preocuparse y a saber que el pH es una característica física que tienen varias sustancias, entre ellas la sangre. Sabiendo nosotros que nuestro sistema inmune y nuestro sistema en general tiende al equilibrio ácido-base, pues se dieron cuenta que la sangre debería de estar regulada o equilibrada, para lo cual ellos iniciaron con estos pequeños experimentos como tal. ¿Correcto? Ok. Veamos la toma de la muestra correcta de una gasometría arterial. Miren, chicos, siempre previo a hacer cualquier tipo de estudio, cuando ustedes se encuentren en el internado, lo primero que deben darse cuenta que hay pruebas que se pueden hacer en cualquier lado y hay pruebas en las que no. Y una de ellas es la gasometría arterial. Una gasometría arterial es un proceso intrahospitalario que se tiene que hacer forzosamente dentro de un hospital. Mucha gente dirá, ¿por qué? Oiga, si yo me quiero hacer una gasometría arterial en el laboratorio X, ¿puedo hacerlo? Pues sí, sí se puede hacer. Sin embargo, la indicación de una gasometría arterial siempre está pegada a diagnósticos complicados, donde en muchas ocasiones el paciente corre peligro su vida, o que está intubado, o que tiene oxígeno, o simplemente que tiene una descompensación metabólica que lo puede llevar a la muerte. Por eso se considera que es un proceso intrahospitalario, ¿correcto? Además de que nosotros pensamos, oye, y si yo me quisiera tomar una gasometría arterial y hay alguien que me la pueda tomar afuera de mi casa, ¿la puedo hacer? Pues sí, pero lamentablemente hay un tiempo de respuesta para una gasometría y se ocupa un equipo especializado que es un gasómetro, que funciona por medio de electrodos, pero definitivamente necesita estar adentro de un hospital, ¿correcto? Ok. Chicos, veamos las fases para la toma de muestra de una gasometría arterial. Primero vamos a hacer una test o una prueba de Allen que últimamente se ha hecho muy famosa, que ahorita se las voy a mostrar un poquito más adelante. Y vamos a tener nosotros siempre a la mano todo nuestro material necesario para una toma. Es indispensable que previo a cualquier toma nosotros revisemos nuestro material, lo que conocemos comúnmente como el control de calidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a necesitar, obviamente, jeringas, torundas, vamos a necesitar heparina, vamos a necesitar algo con que rotular, desde una cinta adhesiva, un plumón, obviamente vamos a necesitar un campo, vamos a necesitar algo que nos apoye para la postura de la muñeca de la toma de muestra. Ok, miren, la siguiente imagen es, previa a la toma de muestra, hacemos este test de Allen. Si se fijan, la imagen es muy gráfica. Le pedimos al paciente, siempre y cuando esté consciente, que empuñe su mano y vamos a presionar las arterias tanto cubital como radial. Las presionamos alrededor de 10 a 15 segundos. Le comentamos al paciente que abra su mano, le soltamos la arteria cubital y nuestra mano vuelve a adquirir ese color rojizo. Eso nos indica que hay una perfusión sanguínea real, buena.
si nosotros hacemos este test de Allen y vemos que no hay esa respuesta positiva, hay un riesgo de isquemia. No hay una perfusión sanguínea adecuada. Entonces, nosotros, sobre todo ustedes, lo que tienen que proceder a hacer es hablar con su médico de base o el médico adscrito que esté con ustedes y comentarle, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que al hacerle el test de Allen vimos que no tiene una perfusión adecuada. Lo primero es no tomar la gasometría arterial. Eso es lo principal, no tomar la gasometría arterial, y necesitamos estar bajo la supervisión de una persona que sea experta, ya sea el médico adscrito o un médico residente, que pueda ayudarlos a tomar esa decisión, ¿sí? Ok, una vez que nosotros hacemos nuestro test de Allen y que vemos que todo está positivo, procedemos a nuestra toma de muestra, para lo cual vamos a necesitar los materiales que ya mencionamos. Si se fijan aquí en la pantalla, pues es hasta un poco obvio. Vamos a necesitar obviamente nuestra jeringa con heparina sódica. Vamos a tomar ya sea un rollo de papel, un campo, algo que nos permita ponerlo abajo de la muñeca del paciente para hacer un poco el arco, un arco que nos va a permitir a nosotros identificar la arteria radial más fácil, pero también muy importante, esa postura, esta postura de aquí, nos ayuda a que se fije un poco más la vena. Por la posición anatómica, la arteria, se fija un poco más, y es incluso más cómodo para nosotros cuando vamos a manipular y hacer la toma, y también para el paciente. Entonces, vamos a proceder nosotros a identificar nuestra arteria radial, pero siempre previo a la punción, pues nosotros tenemos que hacer un proceso de asepsia, que generalmente es con una torunda alcoholada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a proceder a hacer la asepsia y vamos a proceder a inclinar nuestra jeringa aproximadamente de 45 grados a 90. La indicación es, se toman a 90 grados, pero en este caso, por practicidad y por comodidad, a los 45 grados es suficiente, ¿sí? Esta técnica, ustedes la van a ir perfeccionando a medida que vayan practicando. No todos los pacientes son iguales. Tenemos que darnos cuenta que hay pacientes de una toma más difícil, sobre todo los pacientes que tienen grados anémicos muy fuertes, o pacientes renales, o pacientes que tienen problemas de insuficiencia respiratoria grave, pues ese pulso se va a ver más disminuido, por lo tanto, la toma va a ser un poco más complicada. Muy importante, chicos, siempre que nosotros vamos a proceder a la toma, cuando tenemos una toma adecuada, el émbolo solito va saliendo. ¿Por qué? Porque se va llenando la sangre. Por presión, va subiendo. Sin embargo, como les había comentado, hay pacientes donde nosotros tenemos que jalar un poquito el émbolo para permitir que esa jeringa se vaya a llenar de sangre, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver los pormenores de cuánta muestra es suficiente, cuánto hay que ponérsele, y esas son las condiciones básicas para una toma de gasometría arterial. Ojo, mucho ojo. ¿Qué procede después de que nosotros tenemos una gasometría arterial y que ya la tenemos? Lo primero y lo más importante es rotularla. Si nos podemos apoyar ahí de una cinta y rotularla rápidamente, e inmediatamente llevarla al laboratorio, ¿sí? O al lugar donde esté el gasómetro. Hay algunos hospitales donde tienen su gasómetro, sobre todo en terapia intensiva y en quirófanos, ¿sí? Sin mezclar, sin agitar, tratando de que no haya ningún tipo de burbuja, no someterla a calor. En algunos laboratorios, como medida preventiva, te las piden que las lleves con hielo. Ese hielo le permite garantizar que la muestra no va a estar expuesta a calor, lo cual pueda modificar sus parámetros. Entonces, ¿qué se les pide? Hay dos cosas para llevar una gasometría arterial. Hay gasometrías arteriales que son urgentes, donde el protocolo de una solicitud de laboratorio se puede olvidar. Una gasometría en un quirófano, en la terapia intensiva de rápido. Entonces, esas gasometrías únicamente con que las lleven rotuladas es suficiente. Sin embargo, en las pruebas normales sí se requiere de que haya una solicitud de laboratorio de por medio para poder llevar esta gasometría. Esa solicitud de laboratorio, pues obviamente ustedes la tienen previo a la toma de muestra, ¿sí? ¿Para qué? Para agilizar el proceso.
¿Qué pasa? En muchos hospitales, pues el laboratorio no está precisamente al alcance de algunos servicios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Procedo, tomo mi gasometría y en cuanto la tomo, inmediatamente la voy a llevar para garantizar que esos parámetros sean suficientes. ¿Correcto? Ok. Vean esta imagen nos muestra a nosotros todos los valores que nos arrojan hoy en día los gasómetros más actuales, donde vienen los valores normales o de referencia de cada uno de los parámetros. Si se fijan, el color de esta sangre un poco más rojiza, es el característico de la sangre arterial. Cosa contraria con esta que vemos acá, que es un poco más oscura, que sería una gasometría o sangre venosa. La pregunta, mucha gente te dice, ¿por qué cambia de color? Es que una tiene oxígeno y la otra no está tan oxigenada. Bueno, la respuesta sí es esa. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese oxígeno va a oxidar al hierro y ese hierro que nosotros tenemos da este color rojo, como ladrillo. Entonces, cuando ustedes estén en su práctica, van a darse cuenta que ustedes solitos cuando tomen la muestra van a decir, chin, es venosa. No, sí es arterial. Obviamente en pacientes que consideramos que son normales. Ok. ¿Cuándo nosotros podemos tener una alteración de resultados en las gasometrías? Fíjense muy bien, lo primero y lo que me deberían de haber preguntado es el exceso de heparina. La heparina sódica se considera que se debe poner una unidad sobre el mililitro en la jeringa. ¿Para qué? Para no ver alterados los resultados. Nosotros vamos a tratar de que esa medida sea estándar. 2, que no haya burbujas de aire. Si se fijan aquí en esta toma, aquí hay aire, en este émbolo, ya hay aire, y eso nos va a originar que nosotros podamos tener algún tipo de error en la medida, porque estamos midiendo gases, y se supone que aquí no debería de haber aire. ¿Sí? La exposición al calor, como ya les había comentado, no debe ser. Y el tiempo que es muy importante, el tiempo no mayor a 15 minutos, ¿por qué? Porque esa sangre, como a medida de que pasa el tiempo, comienza a degradarse. Acuérdense que son gases lo que hay ahí, ¿sí? También se les pide no agitar la muestra ni mezclarla. Si ustedes cuando vayan al laboratorio ven que el químico o el técnico del laboratorio mezcla la gasometría, coméntenle, oiga químico, ¿sabe qué? ¿Usted qué opina de mezclar y agitar la muestra? Para no sonar ahí tan agresivos de que no, eso no debe ser. ¿Qué se debe hacer? Lo que sí se puede hacer es tomarla del capuchón de la aguja junto con el émbolo y girarla levemente, estarla girando. Eso sí lo debemos hacer. ¿Cómo nosotros, tanto ustedes como nosotros nos vamos a dar cuenta, si una muestra lleva muchísimo tiempo? Pues es fácil, se comienza a separar el paquete globular del plasma, en este caso. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues obviamente de diferente color. ¿Sí? Ok, vamos a pasar acá prácticamente lo interesante de la plática, que es la interpretación de las gasometrías. Miren chicos, nosotros en el tema de las gasometrías, prácticamente nosotros nos vamos a enfocar a la acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica y los trastornos mixtos. Diferentes formas de interpretar las gasometrías. Definitivamente hay muchos personas auxilian cada vez de nuevos parámetros en las gasometrías para hacer la interpretación. Yo quiero darles una interpretación básica. Siempre se debe de partir de lo general a lo particular, y si ustedes en esta pequeña plática se llevan un conocimiento general de una interpretación de las gasometrías, el día cuando ustedes lleguen a su internado, que ya no les falta mucho, van a llegar con los cimientos. ¿Sí? Va a haber interpretaciones de gasometrías demasiado avanzadas, que van a incluir cada vez más parámetros, eso me queda perfectamente claro. No se diga, sobre todo en la medicina crítica, en la terapia intensiva, pues ahí vamos a ver varios trastornos que se pueden incluso combinar, como es lo del trastorno mixto con esto, ¿sí? Entonces, miren, hay 5 componentes básicos que se van a analizar
en una gasometría arterial. El primero siempre va a ser el pH. El pH nos determina la acidez o alcalinidad de la sangre. Nosotros aquí habíamos visto los valores normales, que es de 7.35 a 7.45. Sin embargo, cuando esos valores están alterados, vamos nosotros a empezar a decir, ¿esto es una acidemia o es una alcalemia? Ya desde ahí vamos a empezar a clasificar. Posteriormente viene el CO2. Este es el componente nosotros que vamos a utilizar mucho y relacionarlo con la función respiratoria, ¿sí? Determina la presión de CO2 que ejerce, la presión, perdón, que ejerce el CO2 disuelto en la sangre arterial. Muy de la mano, pues va a ir la presión de oxígeno, pero este componente que es el bicarbonato es importantísimo porque esta es la parte metabólica, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con metabólico, con la parte metabólica y sobre todo renal para mantener ese equilibrio ácido-base y posteriormente va a ser la saturación de oxígeno. Antes de pasar, chicos, a ver un poco más de cerca el tema de las acidosis, de las alcalosis, deben recordar que para que exista homeostasis, pues debe haber un equilibrio ácido-base en todas las células. Y ese equilibrio ácido-base, pues también implica el rubro extracelular, no solo intracelular, sino también el extracelular, que se convierte en todos los líquidos corporales de nuestro organismo. Al no haber un equilibrio ácido-base, pues la vida se pierde. Entonces, es muy importante que nosotros vamos a empezar a ver los parámetros de las gasometrías, pero es más importante aún que nosotros entendamos cuáles parámetros ya no son compatibles con la vida. ¿Qué nos puede llegar a pasar? Lamentablemente, en aquellos pacientitos que están muy graves, que están inconscientes, donde se les toma una gasometría, probablemente acaban de fallecer y nosotros no sabíamos o no nos habíamos percatado, o estaba en condición tan crítica el paciente que era obvio que en cualquier momento podía perder la vida. Y aún así nosotros tomamos esa muestra y esa muestra nos da una serie de valores y de parámetros pues, que no van a ser compatibles con la vida. Ok, los componentes del sistema amortiguador van a ser estos dos. Nuestro sistema inmune, nuestro sistema en general, tiene dos sistemas de amortiguadores del pH que van a ser los pulmones y los riñones. Los pulmones lo van a hacer por medio del CO2 y los riñones lo van a hacer por medio del bicarbonato, ¿sí? Uno va a eliminar este CO2 por medio de la respiración y el otro lo va a eliminar de manera renal, ¿sí? Ok. Esta tablita, que por cierto me robé de una presentación, fíjense que es muy ilustrativa, muy fácil de entender, se comprende muy sencillo. ¿Por qué me gustó esta? De hecho, hay unas tablitas un poquito más extensas o amplias, sin embargo, esta es la que se me hizo un poco más ilustrativa. Fíjense en algo que es muy importante. Antes de nosotros ver si es una acidosis o es una alcalosis, nosotros vamos a checar estos tres parámetros. Los tres parámetros indispensables de una gasometría son estos tres. El CO2, el bicarbonato y el pH. Siempre que vayan estos tres en la misma dirección, hay un trastorno metabólico. Cuando van en direcciones contrarias, hay un trastorno respiratorio, ¿sí? Ok, todos los trastornos, ya sean acidosis metabólica o acidosis respiratoria, tienen un proceso de compensación. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema está sufriendo un desequilibrio, el cual ejecuta ciertas acciones o funciones con la finalidad de restablecer ese equilibrio o de bien compensar ese equilibrio. Fíjense en esta tablita. Esta tablita les va a ayudar mucho, aunque parezca muy simplona, realmente les va a ayudar porque miren, vamos a empezar a ver nosotros los casos de acidosis y alcalosis, ¿correcto? Previo a esto, quiero decirles que si nosotros únicamente en una gasometría vemos el parámetro del pH, nada más podemos decir si tenemos una acidemia o una alcalemia.
Sabiendo nosotros que ya vimos que el rango, normal del pH en sangre es de 7.35 a 7.45, decimos que es una acidemia cuando ese pH está menor a 7.35 y una alcalemia cuando ese pH es mayor a 7.45. ¿Cuándo vamos a decir que es una acidosis? Decimos, ¿sabes qué? Ya vi que tiene acidemia. ¿Cuándo vamos a decir que es una acidosis? Cuando empezamos a ver los dos componentes metabólicos de interés, que es el CO2 y el bicarbonato. En ambos casos, sea acidosis o sea alcalosis. Cada uno en sus respectivos casos van a aumentar o disminuir dependiendo del trastorno metabólico que se vaya a tener. ¿Sí? Ok. Vamos a proceder a la interpretación de resultados de una manera secuencial. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Quisiera saber si ustedes hasta el momento tienen alguna duda de la toma de muestra, de lo que es el proceso de una gasometría arterial o de lo que es el protocolo para llevar una gasometría arterial o alguna otra duda en general. No, doctor, ninguna. Ninguna, todo muy claro, doctor. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Y que no vaya a estar hablando yo con los problemas que tenía de micrófono, dije, no voy a estar dando la presentación para mí mismo. Ok, chicos, miren, esta pequeña diapo nos va a ayudar mucho porque es una manera secuencial. Cuando nosotros tengamos ese papelito o esa impresión de laboratorio, pues ustedes como médicos, futuros médicos internos de pregrado, van a analizarlo de esta manera, que es una manera muy sencilla. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen con su médico adscrito, ya tengan, aunque sea la base, de lo que tiene ese paciente o de lo que significa el resultado de esa gasometría. Primero que nada, siempre vamos a determinar el pH, si es ácido o es alcalino, ¿sí? Y posteriormente vamos a checar la saturación de oxígeno. ¿Qué les decía yo? Ustedes van a estar entrenados poco a poco a ver los diferentes colores entre sangre arterial y sangre venosa, pero eso se va a ver ayudado por la saturación de oxígeno. Si nosotros nos remontamos a este valor normal de la saturación de oxígeno, nosotros nos vamos a dar cuenta que en una sangre arterial va del 96 al 100% en una persona sana, ¿correcto? Vean la diferencia de saturación en una sangre venosa, que es del 62 al 84%. ¿Existen sangres arteriales por debajo de estos valores de referencia? En el caso del 96 al 100, por supuesto que sí. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué diagnósticos? Sobre todo en personas que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia respiratoria, o bien que tienen problemas renales, van a saturar más bajo, ¿sí? Definitivo. Entonces, ustedes que se den cuenta de ese detalle, sí es muy, muy importante. Ok, vamos a continuar. Después de que nosotros vimos que ya, oye, ¿sabes qué? Vimos que nuestro paciente trae 90. Bueno, primero que nada, si es arterial la gasometría que tomé, porque es lo primero que me van a decir. Dame la gasometría, si es arterial, y si es arterial, y para los propósitos o los fines médicos que su adscrito le solicitó, va a decir tiene validez o no tiene validez la prueba. Por eso les hago tanto énfasis en ese pequeño control de calidad. Ok, nosotros habíamos comentado que para que exista una acidosis o una alcalosis tenemos que ver que alguno de los componentes metabólicos, ya sea el bicarbonato o el CO2, estén alterados, ¿sí? Ok, va a haber dos tipos de trastornos, ya sea el metabólico o el respiratorio, ambos con su respectivo proceso de compensación. Sin embargo, hay un tercero. Este tercero cada vez es más frecuente. Se va a ver obviamente en pacientes muy críticos. Pueden llegar al área de urgencias obviamente chocados y podemos ver este tipo de trastornos donde hay alteraciones tanto de una como de la otra, ¿sí? Lo veremos un poquito más adelante. Fíjense en esto, cuando el organismo se enfrenta a un trastorno metabólico, ya sea acidosis o alcalosis, el mecanismo compensatorio es la frecuencia respiratoria.
Por otro lado, el origen del trastorno respiratorio será compensado por el sistema metabólico. ¿Qué quiere decir, chicos? Que si tengo problemas respiratorios, el mecanismo de compensación de amortiguación del pH va a ser por medio del bicarbonato, por medio del riñón. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a excretar o reabsorber bicarbonato dependiendo de lo que se requiera. En ocasiones, el componente respiratorio, vamos a necesitar de que el CO2 se elimine o bien no se elimine, como en el caso de las hiperventilaciones, que ahorita la vamos a ver, cuando el paciente está eliminando demasiado CO2. Esos dos procesos de amortiguación del pH nos permiten mantener a nosotros ese equilibrio que tanto se necesita. Miren, chicos, cuando vean ustedes que hay trastornos metabólicos y que el pH está normal, que esté un pH de 7.40 y ustedes vean un CO2 elevado o muy disminuido, eso nos habla de que hay pacientes con trastornos agudos o crónicos, sobre todo crónicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen enfermedades de mucho tiempo. El hecho de que ese pH no cambie es malo. ¿Por qué? Porque nos indica que esta enfermedad definitivamente está muy avanzada y los trastornos metabólicos hoy en día son cada vez más frecuentes en el área de urgencias. Bueno, vamos a proceder. Primero que nada les quiero mostrar lo que es una gasometría de acidosis respiratoria. ¿Sale? Ok, vamos a regresar al cuadrito, a este cuadrito, el cuadrito que les he dicho que estaba muy simple. Veámoslo. Aquí nos dice acidosis. Ok, lo primero que tenemos que pensar es, hay un pH bajo, ¿sí? Hay un pH bajo, por ende, el sistema de compensación, vamos a tener un bicarbonato alto y un PCO2 alto, ¿sí? Nosotros, esta compensación, esta retención de HCO3 permite que este bicarbonato se eleve porque es el mecanismo de compensación, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que en una acidosis respiratoria vamos a tener este pH bajo, vamos a tener un bicarbonato elevado porque se está reteniendo en el riñón y vamos a tener una concentración de CO2 elevada. La forma de eliminar el CO2 es por la respiración. Definitivamente es en la respiración. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ver, hay un paciente que no elimina CO2 de manera adecuada. ¿Qué creen ustedes que pudiera ser? Pues lo primero es una insuficiencia respiratoria. No estoy respirando de manera adecuada. 2, decía una paciente, le decía al médico, ¿sabe qué, doctor? Yo veo que mi paciente así como que respira poquito o como que respira muy lento. Entonces, este paciente no está eliminando el suficiente CO2, por lo tanto, tiende a subir. Y como sube el sistema compensatorio, que es el bicarbonato, va a haber una retención a nivel renal de ese bicarbonato. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros aquí en la siguiente gasometría. Entonces dijimos, vamos a tener una disminución de pH y vamos a tener un aumento de PCO2 porque no se está eliminando el CO2 de manera adecuada y un bicarbonato también elevado. ¿Por qué? Porque se está reteniendo como sistema compensatorio. Chicos, ustedes ya dicen, ok, esto es una acidosis respiratoria, pero hay que saber qué es una acidosis respiratoria y generalmente qué la causa. Y como yo les había comentado, es la incapacidad de los pulmones o de nuestro sistema respiratorio para eliminar todo el dióxido de carbono que produce nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las principales causas? Pues sería una hipoventilación que va a provocar el aumento de CO2 y al aumentar el CO2, los hidrogeniones van a provocar que este pH disminuya, ¿sí? Entonces, imagínense un paciente con acidosis respiratoria, es un paciente que respira, que hay una insuficiencia respiratoria. Las insuficiencias respiratorias tienen muchas causas, una de ellas pudiera ser el EPOC. Y en nuestro caso, y en la actualidad, ¿qué creen? COVID-19. COVID-19 es una de las enfermedades que nos están llegando, donde muchos de los pacientes presentan esta
probable acidosis respiratorios, o también hay algunos pacientes que hiperventilan, que es cuando sienten que no están agarrando suficiente aire, entonces la frecuencia respiratoria va a aumentar y ahorita vamos a ver ese caso. Pero volviendo aquí al tema de la acidosis respiratoria, fíjense qué importante es que únicamente nosotros valorando estos 3 parámetros, nosotros podemos decir, es una acidosis respiratoria. ¿Qué nos va también a complementar este estudio? Bueno, pues que el paciente tiene una saturación adecuada, que sí es al 100, que digo que está en rangos normales. Ojo, aquí no se los puse, pero hay algo muy importante. Miren, hay pacientes, no todos los pacientes están en la toma de muestras sin oxígeno. Hay pacientes que están oxigenados o que están intubados o que tienen mascarilla o que tienen ventilador. Muchas cosas, lo cual va a proveer una mayor cantidad de oxígeno a ese paciente. Hay algo que ustedes les van a decir en laboratorio o que su médico adscrito les va a comentar. El paciente trae un FiO2, que es una fracción inspirada de oxígeno. El FiO2 normal de nuestro organismo es de 21%. ¿Qué quiere decir? Que yo respirando de manera normal estoy aspirando oxígeno a un 21%. Sin embargo, cuando un paciente, por decir ahorita un paciente que está intubado con COVID-19, pues ese paciente tiene el oxígeno al 100%. Entonces, los parámetros que calcula un gasómetro son el pH, la presión del CO2 y el bicarbonato. Bueno, también la presión de O2. Todos los demás parámetros los calcula, ¿sí? Es muy importante. Bueno, los electrodos para los electrolitos también los detecta sin problema. Y vean aquí, antes de pasar a otra enfermedad, vean todos los parámetros que nosotros tenemos en una gasometría arterial. Cada vez, a medida que la medicina lo va pidiendo y que los equipos van avanzando, nos va a empezar a mostrar una serie de datos más que nos van a permitir o que les van a permitir a ustedes y al médico evaluar mejor a un paciente, ¿sí? Ok. Entonces ya vimos la acidosis respiratoria, vimos un ejemplo como tal. Vamos a pasar a una alcalosis, a una acidosis metabólica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos en la tablita anterior, que todo lo que apunta hacia un mismo lado es de carácter metabólico? Bueno, la acidosis metabólica se define como una alteración fisiopatológica donde se reduce de manera considerable la concentración plasmática del bicarbonato, ¿sí? Vamos a regresar nosotros a la tablita de estos valores. El bicarbonato tiene un valor de referencia o un valor normal de 21 a 26, ¿correcto? Veamos aquí nosotros, cuando hablamos de un trastorno de origen metabólico, pues vamos a decir, si es acidótico, pues obviamente va a tener que tener el pH bajo. Obviamente, este bicarbonato se ve disminuido junto con el PCO2. Si se fijan, aquí va a haber una hiperventilación. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesitamos es que este mecanismo de compensación trate de amortiguar esta caída del pH. Entonces, aquí si se fijan, en la acidosis respiratoria había una retención de bicarbonato. Aquí va a haber una hiperventilación. ¿Qué quiere decir que hay una hiperventilación? Que necesitamos eliminar el CO2, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de la acidosis metabólica, recordando este pequeño parámetro. Vean, el pH, el bicarbonato y el PCO2 van a estar bajos, ¿correcto? Entonces, veámoslo. Aquí vemos que esta gasometría arterial, tuve que aquí omitir por cuestiones de seguridad el nombre de la paciente, tiene un pH bajo, tiene un bicarbonato muy bajo, porque pues si se fijan de 22 a 26 bajó demasiado, y un CO2 también bajo. ¿Cuántos eran los valores de CO2? Pues era aquí lo tenemos, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Veamos nuevamente el resultado del laboratorio. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que tanto el pH, el PCO2
y el bicarbonato están disminuidos, van en una sola dirección. Yo ya digo, esto es una acidosis metabólica. Regresémonos a este pequeño cuadro conceptual. Fíjense, el origen de la acidosis metabólica. Hay tres, ¿sí? La primera, no se están eliminando ácidos de manera normal. Entonces, por eso está mi pH bajo, o disminuye mi pH, se puede volver de 6.9. Si ustedes lo quieren ver, cuando hay pacientes con la falla renal, que esto es muy clásico en pacientes renales, que tengan esa acidosis. Ok, ya vimos, no eliminan los ácidos. Esto es 1 en un paciente renal. Vamos a poner que hay un paciente que no es renal, pero ¿qué hace? Tiene una ganancia de ácidos importante. Esa ganancia de ácido es tomando refrescos, tomando alcohol, todo lo que ustedes quieran que nosotros podamos tener esa ganancia de ácidos mediante el consumo. Y la otra, que también tiene que ver con el ámbito metabólico, que es una pérdida de bicarbonato, ¿sí? Acuérdense que el bicarbonato compensa la acidez. Esta, como quien dice, es la base. Es una base el bicarbonato. Trata de compensar esa acidez que se está generando por demasiados ácidos en nuestro organismo, que ya sea que los ganamos o los consumimos o no los eliminamos bien. Entonces, si hay esa pérdida de bicarbonato, ¿quién va a amortiguar ese pH? Pues no lo sabemos. Entonces puede haber esa pérdida por la falla renal, que ya lo habíamos comentado, o de manera gastrointestinal, ¿sí? Entonces, este valor de bicarbonato, cuando nosotros lo veamos en 5, en 4, en 10, en 8, pues ya nos dice, ¿sabes qué? Tienes un trastorno de tipo metabólico. Ya si veremos cómo compensa, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Lo primero que tenemos que tratar de eliminar es esa pérdida de bicarbonato, entonces retener ese bicarbonato como tal. Ok, ya vimos las acidosis, vimos que son de origen respiratorio, que son de origen metabólico. Vamos a proceder a lo contrario, que son las alcalosis. Hace rato les comentaba en la tablita que hay una hiperventilación. Bueno, la alcalosis respiratoria es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base más frecuentes por una hiperventilación. La frecuencia respiratoria está definitivamente muy elevada, lo cual va a elevar ese pH sanguíneo. Entonces, aquí nosotros estamos respirando muy rápido y estamos eliminando demasiado rápido ese CO2. Acuérdense que nosotros cuando respiramos eliminamos CO2 de manera pues natural, vamos a decirlo así. Pero en pacientes que vienen agitados, hiperventilados o que vienen sorprendidos, sobre todo una persona que sufrió algún tipo de trauma o de accidente, o bien que consumió algún tipo de sustancias que vienen con cuadros de ansiedad muy, muy fuertes, tienden a respirar muy, muy fuerte. Entonces, ustedes en clase debieron haber visto que cuando esos pacientes llegan, lo primero que hay que hacer es darles una bolsa. ¿Para qué? Para empezar a moderar esa respiración, a que esa hiperventilación disminuya. Entonces, al disminuir, se empiezan a normalizar los niveles de CO2. ¿Cómo lo vamos a ver? Esto, en lo que son los cuadros respiratorios, típicamente en este caso, la mejora del paciente es rápida, estamos hablando de minutos, mientras que en el caso de las personas renales puede durar horas o incluso hasta días en hacer esos mecanismos de compensación como tal. Entonces, vamos a regresar a aquella tablita tan mencionada, donde vamos a ver, miren, una alcalosis respiratoria, alcalosis, el pH debe de estar elevado, el PCO2 va a estar disminuido porque lo estamos eliminando muy rápido y el sistema del bicarbonato va a tratar de compensarlo. Entonces también lo vamos a ver disminuido, y al verlo disminuido, pues ¿qué vamos a hacer? El riñón va a tratar de excretarlo lo más lento posible para tratar de compensar esa gasometría. Entonces, esta alcalosis respiratoria, siempre acuérdense, cuando vean un paciente que llega con esas características, que está hiperventilando, que está agitado, se le va a tomar una gasometría y
van a tomarle una al inicio, posteriormente cuando el paciente empiece a estar un poco mejor, se estabilice y le van a tomar una de control y ustedes van a ver cómo los parámetros de esa gasometría, pues definitivamente mejoraron de manera circunstancial o de manera importante. ¿Sí? Okay. Vamos a ver acá el detalle de... veámoslo aquí, ¿sí? En uno de los papelitos que nos dan ahí en laboratorio. Entonces, alcalosis, pues un pH elevado. Y cuando vemos que es de carácter respiratorio, acuérdense que las flechitas no van a ir en el mismo sentido, sino van a ir en el sentido inverso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener una PCO2 muy disminuida, como ya lo habíamos comentado, por la hiperventilación, y un bicarbonato también disminuido, ¿sí? Volvemos a esto, nuestra gasometría arterial es arterial definitivamente, y vemos algunos otros de los parámetros que vienen a ser los electrolitos, la glucosa y el lactato, ¿correcto? Entonces, vamos a proceder nosotros a ver ahora la alcalosis metabólica. Es uno de los trastornos metabólicos que no era tan común y se está volviendo más común, ¿sí? Donde hay un aumento en la concentración del bicarbonato, lo cual va a elevar el pH, y a la vez, una vez que el pH está aumentado, el bicarbonato también va a estar superior a los 25. Pero me dicen, oiga, usted me dijo que el valor era de 21 a 26. Bueno, ok, tienen ustedes razones. Pero cuando este valor lo veamos de 27 hacia arriba, nosotros empezamos a sospechar de un trastorno metabólico apoyado de un pH donde vamos a decir que es una alcalosis metabólica. Vean aquí, lo vemos. Mientras aquí dice que es 25, acá te dice que es de 28, que era lo que yo les comentaba. 25 entra dentro del rango normal, 28 no entra dentro del rango normal, sin embargo, esto es lo que a nosotros nos va a facultar para decir, este problema es metabólico fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Pues hay un aumento de ingreso de bases, o sea, nosotros, acuérdense que el bicarbonato siendo la base, si nosotros consumimos algo, que sea algún tipo de alimento, de bebida que tenga una característica básica, bueno, pues va a provocar que ese bicarbonato aumente y que nos pueda afectar nuestro sistema o nuestro trastorno. También hay un aumento de pérdida de ácidos que pueden ser digestivas o renales. Si se fijan, aquí hay una ganancia de bases y aquí hay una pérdida de ácidos. Entonces, esto va a provocar que todos esos hidrogeniones van a aumentar este pH, lo cual nos va a ser de muy útil a la hora de que vean al paciente, ¿sí? ¿Cómo es ese mecanismo de compensación de la alcalosis metabólica? Bueno, pues si nosotros estamos acumulando bases, pues siempre es el efecto contrario, que sería en este caso pues una excreción de bases, y si hay en un dado caso, pues tendríamos que tratar de hacer una hipoventilación, que era lo que habíamos visto. Si en la alcalosis respiratoria hay una hiperventilación, bueno, pues en esto tendremos que hacer una hipoventilación, tratar de que el paciente disminuya esa eliminación de CO2 tan marcada. Chicos, va a haber algo que se llama trastorno mixto de ácido-base. De ese no les puse un ejemplo, porque a pesar de que llegan a ser un poco más frecuentes, ya no es tan sencillo ver un trastorno mixto ácido-base. Eso sí, únicamente el médico urgenciólogo o bien el internista o el intensivista son los más aptos para diagnosticar este tipo de trastorno. Este trastorno mixto es la presencia simultánea de dos o más trastornos ácido-base. Esta asociación puede incluir trastornos ya sea simples, por ejemplo, una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Nuestro organismo, al verse en la necesidad de tener sistemas compensatorios, mientras arregla una cosa, puede descompensar otra, ¿sí? Y eso ustedes lo van a ver
en el transcurso de medicina. Pero algo que sí les quiero comentar de este trastorno mixto, cuando les diga el médico, es que tiene un trastorno mixto. Ay, ¿saben qué? La vez que nos dieron la plática de gasometrías, el químico nada más nos mencionó que podíamos encontrarlo, dos trastornos simultáneos en una misma gasometría, pero no nos dijo qué nos puede ayudar. Entonces, vamos a proceder a encontrar esto, el anion gap o la brecha aniónica. Esto es un cálculo, una formulita que nos va a permitir determinar si el anion gap está normal o está alterado. Este anion gap, ¿para qué se calcula? Para buscar la causa del trastorno. Fíjense, muy importante, las indicaciones para el cálculo del anion gap son en trastornos primarios, principalmente la acidemia o acidosis de un componente metabólico. Jamás se recomienda para trastornos respiratorios, ¿sí? Ok, siempre que nosotros hablemos de trastornos metabólicos, definitivamente vamos a tener que pensar en intoxicaciones. Las intoxicaciones de muchas cosas nos llevan a estados de hipoperfusión, que quiere decir que no todos los tejidos están oxigenando de manera adecuada, ¿sí? Aquí lo que les comentaba, no se recomienda en trastornos respiratorios. Entonces ustedes cuando vean, este es un trastorno metabólico, aunque sea mixto, pero yo sé que tiene, el trastorno metabólico está muy marcado, voy a hacer uso de este pequeño cálculo, que es el anion gap o la brecha aniónica, y es algo muy sencillo, que es calcular los cationes contra los aniones, ¿sí? El potasio se ha eliminado. Antes se consideraba parte de esta fórmula. Sin embargo, hoy en día se ha decidido en la práctica diaria no tomarlo en cuenta, no es muy significativo. Entonces, nosotros vamos a tener como un valor normal de anion gap el de aproximadamente más o menos 12, ¿correcto? 1000 equivalentes por litro o milimoles por litro, dependiendo de en qué unidades del gasómetro que ustedes van a utilizar. ¿Correcto? Entonces vamos a verlo. Miren, si el anion gap es elevado, ¿cuándo vamos a ver si es elevado? ¿Se acuerdan que vimos hoy? ¿Sabes que tenemos una alcalosis metabólica? ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Ok. En esta alcalosis metabólica, propiamente en este resultado, yo tomé los mismos resultados que teníamos aquí para hacer ese cálculo del anion gap, ¿sí? Entonces, si se fijan, el sodio está en 142, el cloro en 116 y el bicarbonato en 8. Entonces, nosotros calculamos de ese mismo caso del que vimos de la alcalosis metabólica, vimos esto que teníamos que el sodio está en 142 menos estos dos aniones, que es el cloro y el bicarbonato. Haciendo ya el cálculo, obtenemos que tenemos 17.8 de anion gap, lo cual es elevado, que habíamos comentado aquí, que es hasta 12. Entonces, aquí viene lo interesante. Si el anion gap está elevado, debe entenderse que la presencia de ácidos no medibles, esta es la función del anion gap, mide ácidos, o más bien calcula ácidos no medibles en nuestra gasometría, que son responsables a veces de ese desequilibrio ácido-base. En la mnemotecnia, esta palabrita mood piles o mood piles, o como lo quieran ustedes ver, nos indica o nos facilita el recordarlo. ¿Qué significa? Que un paciente con este anión elevado puede tener una intoxicación por metanol, puede tener uremia, puede tener una diabetes o cetoacidosis diabética, un paraldehído, propiamente el hierro, cuando está déficit de hierro, o bien aumento de hierro, el lactato, que ahorita les voy a explicar algo del lactato, el etanol, y la S es de salicilatos o sales. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros tengamos ese anion gap normal, quiere decir que hay pérdidas
intestinales o renales que están provocando ese trastorno metabólico. Esta imagen viene en inglés, pero si ustedes se acuerdan de esto, mood piles, va a ser muy fácil porque van a decir M, metanol, la U de uremia, y cuando les digan, pues, vamos a decir, la L es de lactato. Entonces, este anion gap, cuando ustedes estén, sobre todo en el área de medicina de urgencias, y les comente el médico, ¿sabe qué? Mire, es un trastorno mixto. Pues doctor, ¿sabe qué? Qué bueno que nos dice que es el trastorno mixto, sin embargo, nosotros tenemos la herramienta de un anion gap. ¿Cómo calcularlo? Y está facilito, acuérdense. Es el catión menos el cloro sumado al bicarbonato. Eso nos va a dar la probable causa de ese trastorno metabólico. Quiero dar una nota aquí. Tenemos todos estos valores, chicos, estos valores de las gasometrías. Mucha gente se ayuda a interpretar varios la gasometría con el exceso de base. Es un tema que es dependiendo del área donde estén, donde mucha gente se va a auxiliar, porque no todos los gasómetros van a proporcionar los mismos parámetros. Van a proporcionar definitivamente los gold de estándar o los de estándar de oro. Pero actualmente en los gasómetros tenemos esta parte que se llama lactato. El lactato es un desecho de un metabolito, pero nos dice el estado de hiperfusión de un paciente. Los lactatos normales son menores a 2 milimoles por litro, pero cuando hay lactatos después de 15, quiere decir que hay una hipoperfusión y que probablemente el paciente tiene altas posibilidades de morir. Entonces, este lactato también lo relacionan mucho con los procesos sépticos. El paciente de urgencias que llega y que vemos un lactato elevado en la gasometría arterial, entonces el médico urgenciólogo va a determinar, junto con la historia clínica del paciente, si se trata de un paciente con sepsis o un paciente que está llegando en un estado de hipoperfusión que pone en riesgo su vida. Fíjense qué importante es, ahorita que tengo aquí nuevamente los parámetros. Van a darse cuenta ustedes que con un solo estudio como la gasometría arterial te da parámetros que son indispensables para el control y el manejo de un paciente. Uno de ellos son los electrolitos. Fíjense que nos dan estos electrolitos, sodio, potasio, calcio y cloro. Vienen aquí los valores normales. También nos da glucosa. Estos valores, en muchas ocasiones, cuando por X o Y, el estándar de oro es pedir muestra sérica para evaluar estos componentes, estos electrolitos, pero al no haberlo, lo que hace el médico, ¿sabes qué? Yo necesito saber cómo está el sodio del paciente. Entonces, no, es que sabe que el equipo en laboratorio no funciona. Tómale una gasometría mínimo para darnos una idea de cómo está ese desequilibrio hidroelectrolítico. Si nosotros hablamos de equilibrios ácidos bases, y aquí tenemos cationes y tenemos aniones, pues definitivamente van a influir en ese desequilibrio. Algo que es muy importante, los valores de glucosa. Generalmente se toman los dextroxi en urgencias, pero no son suficientes. Aquí mucho ojo, cuando ustedes estén en su internado, de repente van a observar que hay valores de glucosa muy, muy elevados. Hay que tener mucho cuidado ahí con eso. ¿Por qué? Porque si el paciente viene deshidratado, lo vamos a corroborar junto con el sodio, puede haber glucosas muy elevadas. Entonces, ustedes o su médico adscrito les va a decir, ¿sabes qué? Vamos a reponerle o vamos a ponerle soluciones cristaloides o líquidos, como ustedes le dicen que es la famosa solución Harman. Cuando ese paciente se hidrata, se vuelve a tomar una glucosa de control o una gasometría de control, independientemente de lo que se requiera, y vamos a ver que ese valor de glucosa puede cambiar considerablemente cuando está deshidratado el paciente. Entonces, eso ya va un poco más a la parte médica o la parte de la urgencia, pero sí es importante que ustedes consideren todo esto. Miren, otros datos también muy importantes, que es la hemoglobina y el hematocrito. Sobre todo, estos valores son muy importantes cuando se toman las gasometrías a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque el médico pediatra que no se puede dar el lujo de obtener muchas muestras para laboratorio o volúmenes exagerados sanguíneos,
pues con una gasometría se va a dar una idea muy real. Incluso hay algunos gasómetros que te marcan la bilirrubina neonatal, que no es tan confiable, pero junto con la inspección visual del suero, que se ve el suero ese demasiado amarillento, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Este niño trae las bilirrubinas por los cielos cuando ese suero está demasiado ictérico. Entonces, aquí el médico se va a apoyar de todos estos valores para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy importante, compañeros, ustedes cuando estén en el área de urgencias, se van a dar cuenta que todos los pacientes que llegan y que se les pide una gasometría arterial, probablemente ellos ya traigan enfermedades crónico-degenerativas o agudas, definitivamente, pero los pacientes que tiro por viaje te van a pedir gasometría son los pacientes con enfermedad renal, enfermedades como las diabetes descontroladas o que se llegan a hacer hasta cetoacidosis diabética y también enfermedades como el EPOC, la insuficiencia respiratoria. Esos son tiro por viaje o los pacientes muy deshidratados o que convulsionó o que iba caminando en la calle y se desmayó, se accidentó, pérdidas sanguíneas, todo va a llevar a un equilibrio ácido-base. Y si nosotros, más bien ustedes, saben esto básico, esta tablita que yo les di, esta pequeña tablita, ustedes, si llegan al internado y llegan sabiendo esto, se van a ayudar. Yo sé que la interpretación de las gasometrías no nada más es decir, tiene una acidosis metabólica y si está compensando o no. No. El resultado debe ser acidosis metabólica compensada crónica o aguda o no compensada. Esas 4 palabritas van a determinar un diagnóstico de eso. Yo les hablé qué significa cada cosa para nosotros entender, porque muchas veces si te dice, tienes una acidosis respiratoria, tú lo ves, tiene una acidosis respiratoria porque te aprendiste la tablita. No, pues en la acidosis respiratoria tiene que haber un pH bajo para que sea acidótico y un bicarbonato y un PCO2 elevado. ¿Pero qué significa eso? O sea, realmente, ¿eso por qué pasa? ¿Cuál es la causa de esa acidosis respiratoria? ¿Qué es una acidosis respiratoria? Es muy importante que ustedes sepan que al momento de interpretar una gasometría, ¿qué significa ese diagnóstico? ¿Sí? Sé que esta presentación a lo mejor es demasiado básica, es una visión general. Ustedes deben de saber y de aprender. Miren, les tomo una fotografía a uno de los libros donde saqué toda esta información, donde ustedes cuando ya estén en el internado o estén en áreas críticas, van a poder utilizar esta parte de aquí, los mecanismos de compensación. Aparte de que esta tablita también les va a ayudar mucho, esto es muy importante. De tal manera es que en una acidosis metabólica, acidosis sabemos que el pH está disminuido, que el bicarbonato también se disminuye y que el PCO2 también se disminuye. Entonces van en una misma línea, es un trastorno metabólico. Ok, tenemos que ver una compensación. Esa compensación en una acidosis metabólica dice, aumenta la frecuencia respiratoria con un descenso de la PCO2 de 1.2 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de bicarbonato. Estos, chicos, ya es un poco más avanzado, es en pacientes muy críticos o pacientes que están entrando en una fase crítica. ¿Por qué se los menciono? Porque ahorita en COVID-19, este tipo de mecanismos de compensación son importantísimos. Esto le compete más a la parte médica, no tanto a nosotros los químicos, pero es muy importante. Yo la presentación se la voy a pasar a sus compañeros, a todos ustedes, la presentación está para su uso, para que ustedes tengan algo en que apoyarse. En internet vamos a encontrar miles de formas de interpretación de gasometría, muchos de ellos se tienen como fundamento el exceso de base, calculan con exceso de base, otros no. La plática de hoy principalmente iba a esto, a que ustedes se enseñen a ver qué tipo de trastorno básico tiene, que entiendan qué pasa,
que traten de ver cómo se compensa. Y si ustedes me dicen, oiga, ¿cómo se compensa? Con el efecto contrario a lo que está pasando. Si se está elevando el CO2, bueno, pues, ¿qué va a hacer el bicarbonato? Pues va a tener una acción metabólica por ahí, que lo vimos aquí en el cuadrito, para poder compensar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se eleva el CO2, va a tener una retención del bicarbonato para amortiguar este pH. Entonces, que ustedes empiecen a entender qué es lo que pasa y que vean que el mecanismo de compensación es provocar que si esto aumenta, trates de disminuirlo. ¿Cómo? ¿Cómo se elimina una base de nuestro organismo? Ya vimos que es por función renal o por función gastrointestinal. ¿Sí? Pues, obviamente porque esto tiene que ver con riñón. Y en la función respiratoria, cuando vean CO2, tiene que el CO2 medirse ya sea hipoventilando o hiperventilando. ¿Sí? Eso va a provocar que hayan los mecanismos de compensación. Esta tablita, si ustedes la tienen a la mano o pueden buscar otras en internet, la que a ustedes más se les acomode, definitivamente les va a ayudar mucho. ¿Sí? Esta tablita me gustó, les digo, porque es muy ilustrativa, es fácil. Sobre todo yo creo que ya aprendieron que cuando las flechitas van en una misma dirección, tiene un proceso metabólico, y cuando van en sentido contrario tiene un proceso respiratorio. Que se lleven que el bicarbonato es una base y que la única forma de este bicarbonato regularse ya sea excretándose o reteniéndose. Y el CO2 igual, ya sea eliminándose o tratar de disminuir esa eliminación. En el aspecto metabólico tenemos que tener mucho en cuenta las intoxicaciones, que son la ganancia de ácidos, ya sea porque nosotros los consumimos de manera exógena, o bien la falla renal, o definitivamente que no haya pérdidas de base o pérdidas de base en este bicarbonato. ¿Sí? Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna duda, comentarios. Sé que no, a lo mejor no, la plática da para mucho más, lo entiendo perfectamente bien, pero siempre hay que empezar con lo básico, con los cimientos para poder entender las grandes avances cuando ustedes ya estén un poco más inmiscuidos en esto, en la práctica diaria en el hospital, pues que tengan una muy buena idea, una base para poder ustedes consolidar con ese conocimiento básico este tipo de cosas, que sería ustedes que ya empiecen a comprender cómo estos mecanismos compensatorios van a ayudar al paciente, obviamente aunados o ayudados con una serie de indicaciones médicas en las cuales puede haber, pues poner líquidos, soluciones cristaloides, hacer una y mil cosas para tratar de ese paciente ayudarlo, intubarlo, ponerle mascarilla de oxígeno, más cosas que ustedes deben de saber más que yo. Entonces, aquí es muy, muy importante. Vean esta parte donde dice acidosis y alcalosis mixta. ¿Sí? Aquí vean, si se fijan, evaluamos los mismos 3 parámetros. ¿Sí? Que ustedes se puedan dar cuenta que, si se fijan acá, en una acidosis metabólica, todas van en el mismo sentido, y en esta no. En esta, ¿qué pasa? El PCO2 aumenta. Entonces, aquí ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿sabe qué? Nosotros vemos, no me concuerda que sea, más bien creemos que tiene un trastorno mixto. Yo ya le calculé el anion gap, que el anion gap era esta formulita, y tengo que el anion gap es elevado o es disminuido. Entonces, cuando quedamos que el anion gap, cuando es normal, significa que las pérdidas son intestinales o renales, y cuando ese está aumentado, pues ya vimos que buscamos la posible causa de intoxicación de ese trastorno. De mi parte es todo. Espero haber tratado de ser claro, de haberme dado a entender. Me quedo a sus órdenes si tienen alguna duda o comentario, con todo el gusto. Si gustan, les puedo enviar algún tipo de ejercicios para que ustedes en casa los puedan resolver. Los ejercicios se pueden conseguir en internet, eso es sin ningún problema, pero en ocasiones el caso clínico más sencillo, o traté de darle las herramientas necesarias para que ustedes puedan comprender cualquier gasometría, al menos identificar esos trastornos.
Me quedo a sus órdenes. Si tienen dudas o comentarios, es el momento. Chicos. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Todo bien. Gracias. Todo bien. Okay. Todo bien, muchas gracias. Muy gracias. Ok, chicos, Muchas miren. Gracias, Químico. No me queda más que ponerme a sus órdenes. Estoy ahorita en el área del banco de sangre del Hospital General de Zona número 2 del IMSS. Al parecer, esta es la segunda vez que me invita los compañeros de la UA, en este caso ustedes, a dar una plática a sus compañeros de 10º semestre. Les di una plática de lo que se hace en banco de sangre en laboratorio, también la cual pongo a sus órdenes. Esas sí se las di de manera presencial ahí en la UA. Chicos, algo muy importante que les quiero comentar. Ustedes, aunque están viviendo una situación atípica de esta pandemia, no quiero que bajen ese ánimo. Quiero que estén, que estudien, que van a llegar al internado y si no saben, no se preocupen, van a aprender. Que tengan en cuenta que lo difícil del internado es adaptarse. Si ustedes tienen la capacidad de adaptarse, es lo que ustedes le van a brindar a un paciente. Ustedes van a provocar que una persona enferma se adapte a un tratamiento o a una condición con la finalidad de mejorar. Eso mismo va a pasar con ustedes. Me gustaría mucho que tengan más herramientas para llegar al internado. Busquen ustedes el apoyo de algún tipo de instituciones para que les den, sobre todo, pláticas o cursos, o incluso hasta tratar de hacerlo de manera presencial, para que ustedes no lleguen tan, pues ahora sí que con esa visión de que no, es que pues todo fue virtual, no es lo mismo. De hecho, no soy muy bueno dando pláticas virtuales, como se pudieron haber dado cuenta. Batallo de repente mucho con algunos aspectos técnicos que no me vuelve a pasar, pero lo cual les pido una disculpa. Pero si ustedes gustan, quedo a sus órdenes. Nosotros, como servicios auxiliares del diagnóstico, buscamos la manera de que el interno o el médico interno de pregrado sepa realizar un buen control de calidad en la toma de muestras, en cómo se debe hacer, cómo se debe llevar a cabo los protocolos. Casi son los mismos en todas las instituciones y quiero que por favor le echen mucho ánimo, muchas ganas, que no estén desanimados y que por favor no pierdan su ritmo de estudio. Échenle muchas ganas, vamos a tener que salir adelante de todo esto, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Muchísimas gracias por su gran ponencia, fue muy interesante. Y bueno, nos pondremos en contacto con usted para enviarle su constancia de participación. No se preocupe, le agradezco mucho. Y pues a todos los asistentes. ¿Sí? Voy a necesitar nada más que alguien de ustedes, no sé si el jefe de grupo, alguien por ahí de ustedes me pase un correo electrónico o un correo electrónico que les haga llegar la presentación por si la necesitan, con todo el gusto, y que me hagan el gran favor nada más de decirme si la recibieron o no. Sí, claro. Les voy a dejar, su compañera tiene mi número de teléfono. Si alguna vez tienen alguna duda o algún comentario, si me lo hacen llegar por WhatsApp. A veces me tardo un poquito en contestar, pero trato de contestar siempre.